Amado Dios, a ti damos gloria, pero también te damos gracias por permitirnos continuar con este estudio, Señor, de teología sistemática, al cual, Señor, oramos para que en esta clase tú nos puedas seguir edificando a través de esas verdades que venimos estudiando en esta ocasión acerca de quién tú eres, Señor, en esta doctrina de Dios o teología propia, Señor, en donde ahondamos en tus atributos, Señor, como lo vimos en la clase anterior, pero en donde también vemos tus obras, Señor. Nos habla tu palabra de quién tú eres y lo que tú haces, Señor, y el impacto que eso debe causar en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser conscientes que estudiar, Señor, tus atributos debe transformar nuestra vida y hacernos crecer, Señor, porque no es simplemente acumular un conocimiento más, Señor, sino que el conocimiento de ti debería traer como consecuencia cambios en nuestras vidas, Señor. En la medida que te conocemos más, Señor, tu pueblo crece, tu pueblo madura, Señor, para gloria tuya. Te pido puntualmente que me ayudes a ser fiel, Señor, en trazar la palabra en medio de esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, teología propia, doctrina de Dios. Déjame ver si sale. No sé, déjame ver si se mueve allá. No sé qué pasa. Reanudar presentación. No sé por qué. Ahorita estaba saliendo bien. Pero no sé por qué ahora cambió. Ahorita tenía, o sea, no sé, se descuadró esto. A ver. O sea, ahorita cuando yo lo tenía ya cuadrado, salía la presentación ya, pero me salía aquí en recuadro. ¿Dónde? Aquí. ¿Mm? Sí. Voy a cerrar la presentación. Ahora voy a salir otra vez. Así. Ok. Listo, mis hermanos. Entonces, clase número 4, última clase de la unidad de teología propia o doctrina de Dios. Vamos a abordar primeramente todo lo que tiene que ver con la providencia divina, con la providencia de Dios. Y pues bueno, empecemos a definir conceptos. ¿Qué implica la providencia divina? Básicamente, cuando nosotros hablamos de providencia divina o la providencia de Dios, esto implica que Dios preserva. Esa es una palabra clave para definir la providencia divina. Dios preserva su creación al operar en cada acontecimiento del mundo y al dirigir las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado. Entonces, Dios soberanamente tiene un plan. Dios soberanamente ha establecido cómo las cosas deben direccionarse y en su providencia Él se encarga de que todas las cosas funcionen de acuerdo a esos propósitos. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios es ver cómo Dios preserva, pero también mueve como los hilos de todas las cosas para que al final se puedan cumplir sus propósitos eternos. Muchas veces a lo largo del estudio de la Biblia, como el que ustedes desarrollaron en Biblia y Teología, pudimos ver momentos puntuales, aunque la providencia está esparcida en todo el relato bíblico, pero hay momentos puntuales en donde vemos claramente cómo está este elemento de la providencia divina manifestándose. Entonces vamos a un Antiguo Testamento en donde encontramos libros en donde ni siquiera hay una mención directa a Dios, pero que allí estamos viendo cómo hay un plan soberano que se está ejecutando y que todas las cosas que acontecen allí, aún Dios permite que trabajen para que se cumpla su propósito. ¿En qué libro de la Biblia puntualmente podemos ver eso? En el Antiguo Testamento. En Esther, ¿verdad? Hay otro libro también con nombre de mujer. Exacto, esos son dos libros puntuales. En donde, bueno, aquí tenemos el micrófono, gracias Rogelio por recordarme, para cuando alguien vaya a pedir la palabra puntualmente y así quede registrada su participación en el video.
Entonces vemos en esos dos libros, aunque vuelvo, insisto, está presente en toda la Biblia, que aun cuando no se menciona a Dios directamente, ya hay un propósito que Dios ha establecido y todos los acontecimientos de esa historia trabajan en favor de ese propósito. Entonces pensemos un momentico en la historia de esta moabita llamada Ruth y cómo, no siendo una israelita, termina siendo anexada a la genealogía de David, que obviamente va a ser la misma del Mesías, y todo lo que pasa allí pareciera que fueran puras coincidencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer termine yéndose con su suegra y cuando llegue allá nuevamente con su suegra, entonces se encuentra coincidencialmente con Boaz el día que ella está allá? Boaz puntualmente pone su mirada sobre ella y acontece todo lo que está en esa historia para que al final veamos que ella va a terminar siendo la bisabuela de David. Entonces, además, teniendo en cuenta que el contexto histórico de ese libro me muestra que esa historia se está desarrollando en una época bastante gris del pueblo de Israel. ¿Cuál es esa época? La época de los jueces. Una época en la cual lamentablemente el pueblo decayó espiritualmente. Cada quien hacía lo que le daba la gana, como es la descripción final del libro de los jueces. Y uno pensaría, bueno, allí ya se echó a perder todo el plan de Dios porque el pueblo está haciendo lo que le da la gana. Pero sale esta historia que es como un gran paréntesis que está ahí en medio de esto, pero en donde no se menciona a Dios, en donde no vemos a Dios diciendo algo puntualmente, pero que en medio de ese panorama tan desastroso de jueces, Dios está obrando para que su plan de redención que anunció en Génesis 3:15 pueda llevarse a cumplimiento. Entonces, importante ver cómo este elemento de la providencia se manifiesta de muchas maneras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esta tarde meditaba con el pastor Luis acerca de la predicación del próximo domingo que él va a llevar, y vamos a ver un desacuerdo de Pablo con Bernabé después de ese concilio de Jerusalén, que la palabra dice que fue un desacuerdo bastante fuerte entre ellos dos, al punto que se separaron para el segundo viaje misionero, pero que la palabra dice que aún a pesar de eso, la expansión del evangelio, el fortalecimiento de la iglesia se siguió dando. Entonces, ver cómo aún a pesar de estos desacuerdos de estos dos hombres, Dios está obrando en su plan, porque aún ese desacuerdo que se manifiesta ahí, aunque Dios no lo aprueba como tal, al final Dios lo va a usar para continuar su obra de expansión del evangelio hacia el mundo gentil. Entonces siempre vamos a ver el elemento de la providencia divina manifestándose. Entonces aquí tengo un cuadro en el cual vamos a ver cómo en algunas temáticas puntuales que plantea la palabra, este elemento de la providencia se manifiesta, aunque como ya lo dije, se manifiesta en toda la Biblia. Pero por ejemplo, cuando hablamos del universo, aquí sí voy a pedirle a más de uno que me ayude a leer citas bíblicas. Rogelio me ayuda con el micrófono. Entonces no vamos a leer todas las citas porque nos quedamos aquí toda la clase en este cuadro, pero vamos a tomar algunas puntuales. Entonces, el universo, vamos a leer el Salmo 103, versículo 19. El que lo tenga primero, pide el micrófono y así lo leemos todos juntos. Salmo 103, 19. ¿Quién lo tiene ya? Levante la mano y le damos el micrófono. Fernando, adelante. Otra persona me va buscando la primera cita. Vamos a leer las primeras citas de cada tema para no leerlas todas. Entonces, el universo. Dice Fernando. el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Ok, ese gobierna todo, implica que el Señor, además del elemento de la soberanía, el gobierno de Dios implica que aún Él va a usar las propiedades de cada una de las cosas que Él ha creado para que trabajen para su propósito como tal. Ahora, en nuestro mundo, ¿cómo eso se ve? Usemos la cita de Job 37. Bueno, esa está muy larga. Vamos a leer una que sea más corta. Salmo 104, 14. Salmo 104, 14. A ver, ¿quién lo tiene? 104, 14. Allá. Ok. ¿Qué dice? Haces crecer el pasto para los animales y las plantas
para el uso de la gente. Les permites producir alimentos con el fruto de la tierra. Ok, entonces estamos viendo esa acción de haces crecer, ¿verdad? Y haces que cosas acontezcan en este mundo para que se cumpla tu plan soberano. Entonces estamos viendo cómo en el mundo se manifiesta eso. En los animales tenemos el Salmo 104, 21 y versículo 28 por allá. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. Ujú. Y el 28, cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Ok, entonces aún en los animales estamos viendo esa intervención de Dios proveyendo el alimento para los animales para que al final pues todas las cosas sigan su curso ya planificado por el Señor. En las naciones, ¿cómo vemos eso en Job 12:23? Job 12:23 acá. Él levanta las naciones y las destruye, hace crecer a las naciones y las abandona. Ok, entonces, ¿quién hace? Bueno, fíjense que esto es un concepto que va muy de la mano con la soberanía de Dios. Entonces, Dios soberanamente ha decretado todo, ¿verdad? Decreta cosas, pero su providencia nos muestra cómo Él las sustenta y permite que al final puedan desarrollarse de acuerdo a sus propósitos. Entonces fíjense que aquí en este salmo, claramente en cuanto a las naciones, vemos a Dios levantando naciones, Dios destruyendo naciones. Él es el que quita, el que pone, ¿verdad? Y nos podemos acordar nuevamente de Daniel, que nos va a dar ese concepto también allá. Y eso, hermanos, para una época en la que estamos nosotros aquí en Colombia, en este tiempo de elecciones y cómo mucha gente se vuelve loca, ¿verdad? Y lamentablemente muchos cristianos también se dejan llevar por esa emoción de la política, ¿verdad? Y nos ponemos un poco bastante sensibles porque es que tiene que ganar este candidato o el otro candidato y se nos olvida realmente que Dios es soberano, que Dios es el que permite que alguien llegue o que alguien no llegue. Al final todo va a funcionar de acuerdo a su propósito. Entonces descansamos en eso. Quizás va a llegar el que no nos guste, pero si llega el que no nos guste, el que no nos gusta o el que nos gusta, al final es Dios detrás de todo esto. Entonces no nos olvidemos de eso. En el nacimiento y la vida del hombre vamos a tener Gálatas, vamos para leer algo del Nuevo Testamento. Gálatas 1, 15 al 16. ¿Quién tiene Gálatas? Gálatas 1, 15 al 16, a la 1, por allá, ya lo tenemos. Gálatas 1, 15 al 16, por acá. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Ok, entonces vemos cómo hay un Dios que está allí providencialmente permitiendo la vida, permitiendo que incluso nosotros podamos llegar al conocimiento del Evangelio. Entonces allí aún se ve la providencia de Dios. En los éxitos y fracasos del hombre tenemos Salmo 75, versículos 6 al 7. Salmo 75, 6, 7, por allá. Pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Ok, muy de la mano con lo que leíamos ahorita en las naciones, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios es quien está detrás de los éxitos o fracasos del hombre y esto nos tiene que ayudar a aterrizarnos muchas veces porque por más que te esfuerces, por más que quieras, al final de cuentas es Dios quien permite las cosas. Entonces, si se dan las cosas, porque Dios así lo ha permitido, y si no, porque Dios así lo ha permitido. Si se te abre una puerta, ¿verdad? Porque Dios así ha querido que se abra, si no, pues es Dios también allí detrás. Entonces, siempre es importante recordar eso. Cosas que parecen accidentales o sin importancia. Vamos a leer Proverbios 16:33. Por acá, Proverbios 16:33. Dice, Por acá, espérate Eugenio, para que te den el micrófono. Dice, podremos tirar Ujú. los dados, pero el Señor decide cómo caen.
Ese es uno de los proverbios más famosos que hay, ¿verdad? Tú puedes tirar los dados, pero al final de cuentas, ¿quién decide cómo caen? El Señor. Entonces, me llama mucho la atención el título de esta sección, cosas que parecen accidentales o sin importancia. Entonces, puede parecer accidental cómo caen los dados en esa ilustración, pero el cómo caen los dados es la providencia de Dios ahí manifestándose. Nada se escapa del control de Dios. Ni una hoja que caiga de un árbol se escapa del control de Dios. Entonces, al final de cuentas, todo lo que nos acontezca viene controlado por el Señor. Entonces, Dios es un Dios que está en control de todo. A veces oramos mucho, Señor, toma control de esta situación, pero creo que esa es una oración que a veces tenemos que replantear, porque es que no necesitamos orar para que Dios tome el control de algo, ya lo tiene. Entonces, creo que muchas veces nos equivocamos, no es que estemos pecando, porque a veces puede ser falta de entendimiento en cuanto a esto, pero no necesito orar para que Dios tome control de algo. Ya lo tiene. ¿Ok? La protección de su pueblo, rápidamente, Salmo 4:8. ¿Quién lo tiene por allá? ¿Por allá lo tienen? Snyder. Salmo 4:8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Exacto, fíjense que Dios tiene control aún de nuestra integridad como tal. A veces cuando lidiamos con esos miedos, con esas paranoias, con esas preocupaciones, ¿verdad? No se trata de ser irresponsable, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que no tenemos el control de todo. A veces hay gente que pierde el sueño, está preocupada, ansiosa, el estrés, etcétera, y se nos olvida que al final de cuentas Dios es quien ha protegido nuestra vida, lo seguirá haciendo. Entonces eso debe mantenernos un poco más tranquilos cuando lleguen esas situaciones. Provisión para su pueblo. Vamos a leer Filipenses 4:19. ¿Acá? ¿O allá? Que esté más cerca. Ese, Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, creo que el versículo es bastante claro. Respuesta a las oraciones, Mateo 7:7. ¿Quién lo tiene? Acá, Mateo 7:7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Ok, y ahora ya que ustedes pasaron por Biblia y teología, entienden que ese versículo no es que yo froto la lámpara de Aladino y se va a cumplir mis deseos, sino que aún Dios tiene control de la respuesta a las oraciones, teniendo muy presente que esas oraciones serán respondidas de acuerdo a su plan soberano, ¿verdad? Entonces, aún en eso vemos su manifestación providencial. Y el juicio de los impíos, Salmo 7:12 al 13. ¿Quién lo tiene? Si una persona no se... Por allá, ya Dice- tienen el micrófono, Eugenio. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Ujú. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Ok, al final de cuentas, el Señor va a ajustar cuentas, o sea, el Señor nada se le va a escapar. Entonces el impío al final va a tener un juicio de parte del Señor, que de pronto no en el tiempo que yo quisiera, porque yo lo quiero ya aquí, lo quiero rendido ya ahora, pero no, será en el tiempo del Señor, y usted más bien arrepiéntase porque quizás su corazón está allí agitándose y está pecando porque la ira lo está consumiendo, ¿verdad? Entonces deje eso en manos del Señor. Ahora, vamos a ver aspectos importantes de la providencia de Dios. Ya que hemos visto un poquito de cómo hay evidencias bíblicas acerca de esta verdad de la providencia de Dios, vamos a meditar en aspectos importantes de esta providencia. La primera de ellas es la preservación divina del universo. Entonces, ¿cómo vemos la providencia de Dios? En un primer aspecto, en cuanto a la preservación divina del universo. Esto implica que la obra siempre activa del Dios Trino a través de Cristo se manifiesta para mantener o salvaguardar las cosas que Él creó con todas las características, con todas las dinámicas o procesos con que Él las creó.
tenemos aquí varios versos para poder meditar en este primer aspecto. Cómo Dios preserva ese universo de acuerdo a cómo Él lo ha establecido desde un principio. Vamos entonces, para que algunos de ustedes nos ayuden también con citas. Hoy vamos a leer bastante Biblia, entonces ahí desempolve la Biblia para la clase, ¿verdad? Ayúdenme entonces a leer estos textos. ¿Quién tiene Hebreos 1:3? Acá Eugenio. Hebreos 1:3. Y otra persona. Ajá. Espera el micrófono, Eugenio. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ok. Fíjense cómo está esta expresión de Cristo sosteniendo todo con el gran poder de su palabra. Entonces, ¿quién sostiene, quién sustenta, quién preserva la creación, el universo entero? El mismo Dios a través de, obviamente, Cristo como tal. Colosenses 1:7. Alex. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. A ver, espérate, voy a leer bien la cita. Sí. Colosenses Sí. 1:7. Vamos a ver si de pronto fue que le faltó un 1. Colosenses 1:7. A ver. Sí, habla de Epafras. 1:17. Es 1:17, sí. Yo sabía que le faltaba un 1. Dice, Dice- Él ya existía Ajá. antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Exactamente, ahí sí. Estábamos como desubicados, ¿verdad? 1:17. Eso se hizo adrede para que ustedes estuvieran ahí atentos. Colosenses 1:17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién es Él? Cristo, ¿ok? Si ustedes leen toda la sección, habla de Cristo es supremo, como es cabeza, no solamente de la iglesia, sino de toda la creación y la sostiene. Aún, bueno, no me voy a poner a predicar Colosenses ahora, pero ver que Él es el que, la cabeza de todo y sostiene todo, habla de cómo entonces, si eso pasa en el universo, Él que es la cabeza de la iglesia, sostiene a la iglesia, pues eso es evidente también en el cuerpo de Cristo. Entonces, tremendo esa enseñanza ahí. Hechos 17:28. Carlos. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Ok, entonces está claro allí esa labor de sostener todo. Tenemos Job 34, 14 al 15. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volviera al polvo. Ok, entonces claramente las cosas están como están y siguen desarrollándose porque Dios las sostiene. Entonces, si Dios dejara, ¿verdad? Como dice, como muestra ese texto, si Dios dejara de hacer, de ejercer esa influencia, de manifestar su providencia en esto, pues las cosas dejan de ser. Entonces Dios es quien sostiene. Y el último texto, Salmo 104:29, Gisela. Ok, allá atrás. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Ok, totalmente, totalmente. Entonces somos una creación dependiente de Dios en todo. Si Dios nos quita, ¿verdad? El aliento de vida, pues no podemos hacer nada. Entonces, fíjense cómo verdades como estas nos llevan al punto de de agachar la cabeza y decir, mira, o sea, tanto que nos podemos creer la gran cosa, ¿verdad? Pero al final, si Dios decide que hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Punto. Entonces, puedes ser ateo, agnóstico, lo que sea, ¿verdad? Puedes decir que eres la gran cosa en este mundo, pero Dios es quien está sosteniéndote. Punto. Entonces, importante esa verdad. Entonces, ese es el primer aspecto, la preservación divina del universo. Un segundo aspecto que manifiesta la providencia de Dios es este elemento de la concurrencia divina
en todos los acontecimientos, y es ver cómo Dios está involucrado en todos los acontecimientos de la vida del hombre. Entonces vamos a ver cómo Dios dirige las propiedades distintivas de varias cosas. 1. La creación inanimada. Ahora vamos a ver algunos textos sobre eso. 2. Dios dirige las propiedades distintivas de los animales. Ya lo vimos ahorita en la primera diapositiva. 3. Dirige las propiedades distintivas de los acontecimientos que parecen aleatorios o coincidenciales. Ya vimos el famoso Proverbio 16:33 de los dados. O sea, claramente Dios está allí interviniendo. Los asuntos de las naciones. Ahí tenemos ese texto de Daniel, que ahorita quiero que lo leamos para que nos acordemos. Daniel 4. En todos los aspectos de la vida de los individuos. ¿Para qué cosa? Para hacerlas que actúen como actúan. Dios interviene en medio de todas estas cosas para que puedan desarrollarse como se vienen desarrollando. Entonces, leamos por ejemplo el Salmo 135, 6 al 7, para hablar de la creación inanimada. Salmo 135, 6 al 7, ¿quién lo tiene por acá? Alex. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Ok, entonces huracanes, terremotos, tsunamis, no sé, el cometa que va por allá. Todo está manejado por el Señor. En todo eso está la intervención del Señor. A veces, bueno, desde la perspectiva del no creyente, esto es algo que puede acaparar su atención al punto de magnificar esto, al punto de pensar, por eso es que el hombre tiene este concepto de la madre naturaleza, ¿verdad? Y la madre naturaleza es como un Dios prácticamente, que manifiesta todo su poder de manera independiente, y realmente la naturaleza y todos los eventos que nosotros vemos están manejados por Dios. Entonces, eso es una verdad básica para nosotros, pero realmente reafirmarla es conveniente para que estemos en medio de un mundo cada vez más cambiante, cada vez más atropellado por causa del pecado, bien afirmados, porque el mundo, ante los diferentes cambios que se vienen, ante los diferentes desastres naturales que puedan acontecer, su perspectiva va a estar muy enfocada en eso, va a ser una perspectiva muy horizontal, pero el creyente que reafirma estas verdades entiende que hay un Dios que está detrás de todo esto y que incluso todas estas cosas se están dando para que se desarrolle su plan para los últimos tiempos. Es que hay un plan que Dios está desarrollando, Cristo viene pronto, hay una manifestación de su juicio y todas estas cosas hacen parte de ese programa que Dios ya ha establecido, ¿ok? Entonces el cristiano siempre al ver estas manifestaciones lo que debe meditar es en qué cosa, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, ya viene la mejor etapa de nuestras vidas, pero cuando hay una persona que no es creyente y que obviamente no tiene en cuenta estas verdades, para esa persona todo es caos, todo es muerte, todo es destrucción, hay desesperanza, pero el cristiano ve en esto, aunque sea un panorama bastante difícil, ve detrás de esto esa esperanza que cada vez se acerca más. ¿Sí me hago entender? Entonces, son verdades que entendemos que sabemos, pero que necesitamos reafirmar, porque nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, siempre va a tender a pensar como el mundo piensa. Acordémonos que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a jalar para el lado opuesto del Señor, entonces de la obediencia al Señor. Entonces tenemos que volver a profundizar en estas verdades. Ya vimos el tema de los animales en la primera diapositiva, no voy a ahondar en eso. Los acontecimientos que parecen aleatorios, ya lo vimos con la ilustración de los dados de Proverbios. Los asuntos de las naciones, quiero que leamos Daniel 4, 34-35, ya Schneider lo tiene. Y muy propicio para estos tiempos políticos que vivimos en Colombia. ¿Qué dice? Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo
recuperé la razón. Alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Ok, entonces vemos a un Nabucodonosor que es el emperador Nabucodonosor, el que dirigía este imperio como tal. Ustedes saben lo que pasó con él en Daniel. Al final al parecer no hay una evidencia exhaustiva de que diga que al final de verdad Nabucodonosor se arrepintió. Lo más probable es que sí. Pero este hombre que estaba en la cúspide, ¿verdad? Como tal de autoridad, al final termina reconociendo que él llega a esa posición es por el Señor. Y fíjense que llega a esa conclusión después de ese evento en donde él manifiesta previamente esa soberbia, ese orgullo de yo esto lo tengo por mis propias fuerzas, etcétera. Pero el Señor lo lleva a que al final, después de todo el proceso que Dios lo pone a vivir, llega a la conclusión de que él está allí es por causa del Señor. El Señor es el que pone gobernantes, el que los quita, etcétera. Entonces, ¿por qué debemos profundizar en esto, hermanos? Porque quizás nosotros podemos estar claros en medio de esta turbulencia política, pero tenemos muchas personas alrededor. Incluso pueden haber personas aquí en la iglesia que en cuanto a ese tema de la política todavía necesitan madurar, y qué bueno es poder recordar verdades como esta. Dios es quien gobierna, el que quede al final es porque Dios así lo ha dispuesto. Él es el que gobierna sobre todo gobernante, y esa es una verdad sobre la cual descansa su pueblo. Entonces dejamos de estar cogiendo las redes sociales para echarle agua sucia a este candidato o al otro, en fin, o sea, descansamos en la verdad de que nos dice la palabra del Señor. Y pues todos los aspectos de la vida de los individuos. Vamos a tomar un par de versículos de acá. Tenemos Mateo 6:11 y vamos a leer Filipenses 4:19. A ver, ¿quién tiene Mateo? Danos hoy el alimento. Eugenio, espera el micrófono. Calmaos. Ok, Mateo 6:11. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ok, ese es el versículo 11. No, el versículo 11 es el que danos hoy el alimento. Ok, entonces, ¿qué aspecto de la vida se manifiesta ahí en donde está presente la providencia de Dios? Un aspecto de la vida diaria. Dios trae alimento. Dios trae sustento, ¿verdad? Filipenses 4:19, ¿qué dice? ¿Quién tiene el micrófono? Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Ok. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ok, entonces Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, importante recordar eso. Y un tercer aspecto de la providencia de Dios tiene que ver con su gobierno divino de todas las cosas para fines preordenados. Entonces, tenemos en primera instancia que Dios retiene y ejerce siempre su gobierno soberano en y sobre todos los asuntos del universo. No solamente de este mundo, sino del universo. Todo, la galaxia más lejana, esas galaxias que se mueren por descubrir, ¿verdad? Y que se gastan millones y millones de dólares por llegar hasta allá, hasta el lugar más recóndito del universo, allí está gobernando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos también cómo Dios gobierna la esfera de lo físico por medio de las leyes de la naturaleza. Entonces, gobierna sobre todo el universo como tal, pero aquí en este planeta, en nuestro mundo como tal, Él está gobernando por medio de las leyes de la naturaleza. Entonces, todo esto de la gravedad y todas estas leyes que rigen nuestra vida en este planeta están supeditadas al gobierno del Señor.
Gobierna también de forma cercana al hombre en sus elecciones morales a través de diferentes medios y también por medio del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo se ve eso? En el no creyente hay conciencia, ¿verdad? Aunque todos tenemos conciencia, pero en el no creyente, de acuerdo a pasajes claves como Romanos capítulo 1, 18 en adelante, nos deja ver que aún el que no conoce al Señor, el Señor le ha permitido tener la conciencia que le acusa cuando realmente sabe que las cosas que está haciendo no están bien delante del Señor. Aún no teniendo la luz del Evangelio, la conciencia es ese elemento que Dios ha puesto en toda la humanidad para que de alguna manera le dirija a tomar decisiones que son correctas como tal. Cuando se viola la conciencia, eso incluso es causal de juicio en el caso de que sea una persona que quizás no tenga la conciencia del Evangelio. Dios a través de la conciencia está manifestando su soberanía sobre él. Y pues por supuesto en el creyente Dios está habitando por medio del Espíritu Santo, el cual nos deja ver cuáles son las cosas correctas y las cosas que no se deben hacer. Amén. ¿Estamos claros con eso? Y también su gobierno se extiende sobre todas sus obras, pasadas, presentes y futuras. Alguien que por favor me ayude a leer Salmo 22, 28 al 29. Lo leemos por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Micrófono? 22, 28 al 29. ¿Listo, Alex? Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él, todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Ok, perfecto. Entonces, aquí terminamos este primer tema de la providencia de Dios, manifestada de muchas maneras en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos del universo. Entonces, nos deja ver claramente la grandeza de nuestro Dios. Nos deja ver que Dios nada se le escapa y no se le escapa nada y nada de lo que hay creado puede trabajar sin su consentimiento, por decirlo así. O sea, el aire sopla y sopla porque Dios así lo está permitiendo, porque aún Dios está permitiendo que el aire en sus propiedades y todo lo que tenga pueda circular sin ningún problema. Los árboles crecen porque Dios está permitiéndole, además los sostiene para que ellos puedan crecer. Y por supuesto nosotros. Estamos como estamos, hemos crecido, caminamos, trabajamos, hacemos lo que hacemos porque Dios así lo permite. Entonces eso nos deja ver que hay un Dios que tiene control de absolutamente todo. Amén. Entonces un segundo aspecto ya de la providencia también, pero que ya se despega un poquito, es el aspecto de los milagros. Los milagros. Entonces, los milagros que son desde el punto de vista bíblico. Se puede describir un milagro como la suspensión de las leyes naturales por parte de Dios. Entonces hay una suspensión, en primera instancia, hay una suspensión de las leyes naturales por parte de Dios y el impacto que esta intervención causa en la vida de la persona al punto de reordenar a la persona, tanto a ella como a sus circunstancias, de acuerdo a su voluntad. Piense mucho en ese término, léalo muy bien, porque cuando nosotros entendemos realmente a la luz de la palabra qué significa un milagro, vamos a dejar de lado esa concepción de milagro que muchos tienen y que es un poco barata, esa concepción. Y realmente un milagro tiene unas implicaciones que hacen que el milagro realmente sea eso, algo excepcional, algo que sin duda no tiene otra explicación sino que Dios ha intervenido allí, no genera dudas, no genera suspicacias, no genera como ¿será que sí, será que no? Hay de verdad una intervención que ya sale de la esfera de las leyes naturales, algo que no hay explicación sino en lo sobrenatural. Entonces, siguiendo con los milagros, tenemos
otra definición que tiene el teólogo John Frame acerca de lo que es un milagro, y él lo vierte de esta manera. Un milagro es una actividad de Dios de tipo, ¿cómo? Menos común, o sea, no es algo común. Un milagro no es común, en el cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Entonces, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque yo me he encontrado y he escuchado, he visto milagros como tenía dolor de cabeza, ¿verdad? Me tomé una aspirina y el Señor me salvó, me sanó a través de la aspirina, y uno dice, bueno, sí, qué chévere que ya no tengas el dolor de cabeza, pero ¿qué es lo sobrenatural allí? O yo, no sé, tenía, una deuda con Electricaribe y cuando vine a ver, pues ya no la tenía. Y sí, tú puedes decir, allí puede estar un poco la providencia de Dios manifestándose, pero entonces empieza el cuento de la suspicacia. Entonces de pronto fue que se equivocaron allá, etcétera. Y sí, al final uno puede decir, bueno, la misericordia de Dios, etcétera, pero los milagros muchas veces bajo esa concepción, su estándar la gloria del milagro se rebaja a algo que es muy común. ¿Sí me hago entender? Y realmente cuando tú vas a la palabra y ves los milagros que Dios obra, son cosas que incluso, o sea, como dice esta definición, dice, despiertan el asombro y la sorpresa de las personas y dan testimonio de Dios mismo. O sea, no son algo común, no es algo como que, bueno, eso es algo que le puede pasar tanto a un creyente como a un no creyente. O sea, yo he escuchado también a no creyentes que dicen, ¿sabes qué? No sé cómo, yo debía tanto y ahora no debo, ahora salgo con saldo cero, ¿verdad? O con deuda cero, y eso lo puede tener tanto un no creyente como un creyente. Y pues tú dices, bueno, ¿qué tanto de verdad esto es algo que puede despertar el asombro de todo el mundo y poner su mirada en el Dios que lo está causando? Entonces, importante revisar esa definición, y para eso tenemos este cuadro que nos ayuda a ver cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace claras referencias a lo que son los milagros. Entonces, vamos aquí al Antiguo Testamento. En el hebreo original del Antiguo Testamento, la palabra milagro se conoce de varias maneras. En el original hebreo se conoce como la palabra pele, que significa maravilla. Ahora vamos a ver unos textos en donde vemos eso. También con la palabra ot, que significa señal que establece una certeza que no estaba presente previamente. La palabra gebura, que significa fuerza o poder, y la palabra mofet, que significa prodigio, señal o portento. Vamos a ver a través de estos textos bíblicos que un milagro realmente cumple con lo que esta definición que vimos anteriormente ofrece. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Éxodo, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién lo tiene rápidamente y lo puede leer? Éxodo 15, 11. Creo que ya levantaron primero la mano. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Ok, autor de grandes maravillas, que es la palabra pele en el hebreo. Ahora, en Éxodo, ¿qué cosas acontecieron que se pueden catalogar como verdaderos milagros? Cosas que Dios hace que rompen con las leyes aún de la naturaleza como tal. Entonces tú tienes las plagas, ¿verdad?, que se manifestaron en Egipto, el mar abriéndose en dos, la nube, ¿verdad?, que la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, ¿verdad? ¿Cómo? El maná cayendo del cielo. El agua de la roca. Entonces, tú ves un compendio de maravillas, que es una palabra que es sinónima a milagro, palabra pele, y que claramente muestran esa definición. Son cosas que causan el asombro y dan testimonio de Dios. Fíjense algo.
Las 10 plagas, para solamente delimitar un solo ejemplo en Éxodo. Las 10 plagas, ¿qué función traían? Las 10 plagas manifestadas por Dios buscaban manifestar la gloria del único y verdadero Dios en medio de una nación idólatra, ¿verdad? Hablaba de eso, hablaba de su carácter, pero también causaba asombro en las personas que fueron testigos de esos milagros. Entonces ustedes pueden ver la reacción de los egipcios, aún la misma reacción de los israelitas. Era algo que no se explicaba, era algo que no tenía, que el sentido común no era suficiente para explicar este tipo de cosas. Eso es una maravilla. Tenemos con la palabra ot, que significa señal que establece una certeza que no estaba presente previamente. Éxodo, nuevamente, capítulo 4, versículos 8 al 9. Éxodo 4, 8 al 9. ¿Quién lo tiene? ¿Leonardo? Ah, ok, allá. No se peleen el micrófono, por favor. Éxodo 4, 8 al 9. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco del agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Ok, entonces vemos a Ot aquí una certeza que no estaba presente previamente, es decir, una realidad, una verdad que no estaba previamente, algo que no estaba antes. Entonces, ¿qué está pasando allí en ese texto? Se va a manifestar algo que no estaba allí previamente. ¿Ok? Tenemos la palabra Geburá, que significa fuerza o poder. Podemos leer el Salmo 145:4. ¿Quién lo tiene? ¿Por allá? Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Ok, entonces ahí está. Entonces, fíjense algo. Cuando en Deuteronomio Moisés le da la instrucción al pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán que transmitan a sus hijos, a las futuras generaciones, no solamente los mandatos de la ley, sino que también transmitieran el temor, enseñaran sobre el temor al Señor. Eso implicaba que las nuevas generaciones tenían que recordar el poder de Dios, tener claro que su Dios era un Dios poderoso. De hecho, Dios va a seguir manifestando poder en medio de Canaán, con los muros de Jericó, con el Jordán deteniéndose, ¿verdad?, en un solo lado para que ellos pasaran y muchas cosas más. Entonces, la idea de un Dios de poder, un Dios de fuerza, tenía que estar presente allí y era claro que era un Dios de poder que hacía cosas que no se podían explicar de otra manera, sino esto tiene que ser obra de Dios. Entonces, fíjense los muros de Jericó, que ustedes lo estudiaron. O sea, de qué manera un muro que era impenetrable, era doble muralla y que aún teniendo las armas para poder, o las herramientas para poderlo derribar, era muy difícil. ¿Cómo es posible que solamente dando vueltas y gritando al final ese muro se cae? Entonces, es una manifestación de Geburá, de poder. Entonces hay milagro allí. Y la palabra mofet, que significa prodigio, señal o portento. Vamos a Deuteronomio 4:34. Kelly. ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Ok, entonces claramente allí tenemos la manifestación de la palabra mofet, que implica los prodigios, señales, portentos que Dios ha manifestado en el Antiguo Testamento. De una manera similar, en el Nuevo Testamento tenemos los equivalentes a esas palabras, pero obviamente en griego. Tenemos el equivalente de ot en el griego del Nuevo Testamento, en la palabra semeion, que implica lleva a la persona más allá del milagro. Entonces lo tenemos con los milagros que Jesús hace en su ministerio terrenal. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 16:3. ¿Quién lo tiene? Ok, allá Kelly.
Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Ok, entonces las señales que Dios va a terminar haciendo van a buscar que la persona que las vea, que las evidencie, pueda no solamente quedarse en la señal, sino que pueda ver al Dios detrás de esa señal. Entonces, muchos de los milagros que Jesús va a hacer en el Nuevo Testamento no van a ser milagros porque sí, sino que va a ser lo mismo del Antiguo Testamento. Los milagros van a conllevar una verdad que el pueblo, que los receptores tienen que meditar. Cada vez que el Señor hacía un milagro en la vida del cojo, en la vida de la persona que tenía una enfermedad, había una verdad que se tenía que interiorizar allí por parte de los que estaban testificando esa verdad. Entonces la palabra señal, que en el griego es semeion, buscaba eso o implicaba eso. Una señal que traía como consecuencia que la persona fuera más allá del milagro y que mirara el Dios que estaba haciendo el milagro y por supuesto al Dios que estaba a través de todas esas manifestaciones mostrando la necesidad del arrepentimiento y que vinieran ellos a rendir sus vidas delante de Él. También tenemos la palabra dunamis, que es el equivalente a geburá en el Antiguo Testamento, poder, y describe el poder que subyace al acto y apunta a un poder nuevo y superior. Tenemos 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Carlos. Carlos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, aquí en la palabra dunamis no solamente se queda en el milagro de un paralítico que se levanta, etcétera, sino ese mismo poder, ese mismo milagro que sucede en el acto de la conversión, porque eso es algo que nada en este mundo podría hacer. Entonces, el cambio de corazón que el Señor hace a través de la obra del Evangelio también es descrito como un milagro. Para eso se usa la palabra dunamis o poder, un poder que el Señor trae a nuestras vidas, porque definitivamente para que una persona que está revolcada en el pecado, una persona, nosotros que no sabemos otra cosa, hacer otra cosa distinta sino pecar, podamos hacer algo que realmente traiga gloria a Dios, tiene que haber una intervención del Señor allí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a terminar haciendo el bien cuando somos malos? La palabra claramente declara que no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero ¿cómo el malo va a hacer algo bueno? Bueno, a través del poder que Dios trae a nuestra vida en la obra del Evangelio, en la obra de conversión. No por nada, el apóstol Pablo en la carta a Romanos capítulo 1, 16 va a decir que no se avergüenza del Evangelio porque es ¿qué cosa? Poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. Entonces, y él mismo ha sido un testimonio de eso, porque él era el enemigo número 1 de los creyentes, Saulo de Tarso, ¿verdad? Estaba totalmente enfocado en destruir a los cristianos. Yo me imagino que las personas que conocían a Saulo de Tarso, y de hecho la palabra lo manifiesta, cuando él ya se convierte, la gente todavía le tenía miedo, ¿verdad? Era una persona de temer, era una persona que inspiraba miedo. ¿Cómo es posible que que lo único que hacía era destruir cristianos, ahora sea nada más y nada menos aquel que va a ser usado por Dios para traer el evangelio al mundo gentil? Eso no tiene otra explicación sino la intervención milagrosa de Dios en ese corazón que era totalmente duro, totalmente hostil, y ahora transformado en un corazón que busca siempre agradar al Señor. También tenemos la palabra prodigio en el Nuevo Testamento con la palabra teras, que describe el milagro que asusta o que impone. Vamos a leer Hechos 2:22. Allá, Gisela. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Ok, y vamos a leer Hebreos 2:4 allí enseguida para complementar. Hebreos 2:4, a la 1, a las 2. Cristina.
Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ok, entonces los prodigios que hacía el Señor, ¿verdad? Eran cosas que imponían, yo cambiaría de pronto la palabra asustar por más bien generar temor en las personas. Entonces, todas sus obras, como la obra, por ejemplo, que se da en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, generan ese temor, generan esa sorpresa, pero al mismo tiempo como, ¿qué está pasando aquí? Ustedes lo leyeron, estamos en la serie de Hechos aquí en la iglesia, y cuando leíamos y meditábamos ese pasaje, se manifiesta el Espíritu Santo, pero hay una impresión en las personas que están viendo lo que está pasando. Muchos de ellos son impactados al nivel de que sus vidas son quebrantadas, de que sus corazones son compungidos y hay conversiones en gran manera. Y eso es lo que implica el prodigio, la palabra teras. Y tenemos por último la palabra ergon, que implica obra, un término que Jesús usa para indicar obras distintivas que nadie más realizó. Tenemos Juan 15:24. Snyder. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así no nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Ok, entonces ahí se está usando la palabra ergon para hablar de cosas que solamente hace el Señor. Entonces, cuando ustedes tienen todo este compendio de aspectos que distinguen un milagro, entonces vamos a tener una noción mucho más aterrizada de lo que de verdad es un milagro de parte del Señor. Quiero ahondar un poco más sobre el tema de los milagros. Con respecto a la sanidad, que es de las manifestaciones milagrosas que hay y pueden seguir habiendo hoy en día, con respecto a la sanidad, cualquier recuperación puede considerarse como una curación divina, pero no toda sanación puede calificarse como milagrosa. Entonces ahí tienes al de la aspirina, ¿verdad? Que al final de cuentas podemos decir que providencialmente Dios permite que al final salga de su dolor de cabeza. Porque si no lo vemos de esa manera, entonces ahí empezamos a mirar que hay cosas que no están bajo el control de Dios, sino bajo el control de un medicamento. Pero aún Dios usa el medicamento para que tu dolor de cabeza sane, y eso entra dentro de la providencia divina. Se puede decir, bueno, Dios al final sí cura, porque usa los métodos que están establecidos ahí para curar, pero no podemos catalogar eso como algo milagroso. Una curación divina, pero no es algo milagroso. Porque ¿qué caracteriza a un milagro? Para que sea milagro, uno, de acuerdo a todo lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, se excluye la necesidad de medios secundarios. O sea, cuando Dios hace un milagro, es una intervención directa del Señor como tal. No están limitados por las leyes de la naturaleza. Entonces tú puedes tener a estas personas que dicen que, bueno, no sé, le cojeaba una pierna o de pronto, no sé, estaba totalmente postrada en la cama y supuestamente el Señor la sanó, pero todavía no camina del todo bien. Tú dices, ven acá, o sea, ¿hubo o no hubo milagro? Porque es que ya no hay limitación por las leyes de la naturaleza, por ninguna clase de ley. Si el Señor intervino, Él hace las cosas de manera perfecta. No quedan dudas, ¿verdad? No queda como que, sí, ¿será que no? Y hay intervención sobrenatural del Señor. O sea, son tres aspectos claros que caracterizan a un milagro. Si tú me preguntas, ¿Dios puede obrar milagros hoy en día? La palabra no niega que el Señor puede obrar milagros hoy en día. Sé que hay una postura cesacionista que dice los milagros ya no se dan, pero cuando nosotros vamos a la palabra no hay una evidencia contundente que diga no, los milagros ya cesaron. Pero sí es cierto que los milagros son cosas excepcionales. Son cosas que no son comunes, como decía la definición del principio, y que se enmarcan en estos tres grandes aspectos. Es importante tener eso allí para
para identificar lo que es un milagro. Otro aspecto sobre los milagros, y creo que es muy importante este aspecto, los milagros no producen espiritualidad de forma automática en aquellos que los presencian. Por eso el énfasis tan desmedido en las famosas campañas de milagros y sanidades es totalmente necio. ¿Por qué? Porque da la sensación de que el centro de atención es el milagro, ¿verdad? Pero el milagro, hermanos, cuando nosotros incluso vamos a meditar un poco los evangelios y miramos el proceder del Señor en medio de su ministerio terrenal, el Señor evidentemente hizo milagros, pero los milagros tenían un propósito. Los milagros eran señales que se establecían para dar la certeza de que de que este era el Mesías, que este era el Hijo de Dios, que este era el Mesías anunciado en los profetas del Antiguo Testamento como tal. Y aún el Señor era muy claro en enfatizar que su propósito principal no era hacer milagros, sino predicar la palabra. Predicar la palabra, la única que tiene la capacidad de transformar el corazón de las personas. Le invito a que se lea nuevamente Juan capítulo 6, que es un pasaje clave después de esta multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Vemos cómo la gente sigue a Jesús por todos lados, pero cuando Jesús los confronta, cuando Jesús hace un claro llamado al arrepentimiento y habla a sus corazones, vemos que realmente muchos se van. ¿Por qué? Porque lo que les interesaba era los milagros. Dame, y nada de compromiso con el Señor. Entonces, los milagros no producen espiritualidad de forma automática. Tenemos en Éxodo 32 que una vez fueron liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas, ¿qué hicieron? Se volcaron a la idolatría. Entonces, tú ves que los israelitas fueron testigos de las 10 plagas, fueron testigos del mar abriéndose en dos, fueron testigos aún de la fidelidad del Señor manifestada en el hecho de que Dios había prometido mucho tiempo atrás que cuando ellos salieran de Egipto iban a salir con riquezas, y cuando ellos salen, los egipcios les dan todas sus prendas y salen con las manos llenas, y muchas otras cosas más. Pero a pesar de ver milagros que ni tú ni yo hemos visto en esta vida, cuando ellos salen de Egipto, su corazón seguía siendo egipcio. Y por eso es que a la primera ocasión de volver a esa condición, que fue cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley, ¿qué hacen ellos acá abajo? El becerro de oro. Entonces, los milagros, cuando se enfatizan que los milagros es todo lo que tú necesitas, ven y consigue tu milagro, y no hay el énfasis que se le debe dar a la palabra, que es la que convence, la que cambia, la que transforma, entonces vamos a tener los resultados que hemos visto hoy en día. Entonces 10,000 personas llenan el estadio a la campaña de milagros, ¿verdad? ¿Y por qué hay tan pocas o nulas conversiones? Porque es que se nos ha olvidado o no entendemos que los milagros no son el centro. Ahora, ¿Dios hace milagros? Sí, pero el centro de todo es Cristo y su palabra. Porque al final de cuentas, si no recibimos nuestro milagro, pero somos salvos, eso es lo más importante. Ese es el punto. Después de lo que les decía ahorita de Juan 6, después de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, muchos se retiraron y no siguieron caminando con él. El Señor los cogió, los exhortó, les dijo, aún a los mismos apóstoles les dijo, ok, ¿ustedes también se quieren ir? Y obviamente no se fueron, pero el Señor puso las cosas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa, porque el Señor claramente veía que las multitudes aumentaban, pero lo que pasaba era que todo el mundo estaba diciendo, esta es la lámpara de Aladino, ¿verdad? Este es el que nos va a sacar de pobres, este es el que nos va a dar casa a Rebeca, este es el que nos va a dar los panes, los peces, este es el que nos va a sostener. Y eso es lo que básicamente hoy muchas iglesias hacen. Ven a Cristo, ¿verdad? Y Cristo te va a restaurar tu casa, Cristo te va a restaurar tu economía, Cristo te va a sanar, Cristo va a hacer esto, ¿verdad? Y Dios nunca ha garantizado tal cosa. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a hacer un break, hermanos, de unos 5 minutos.
para que se estire, para que tome agua, vaya al baño. Y terminamos con el último aspecto de la clase de hoy, que es la teodicea, el problema del mal. Vamos.
Último tema, que es el tema de la teodicea. La teodicea, el problema del mal. Entonces, básicamente la palabra teodicea deriva del griego theos. Cerramos la puerta para que puedan ver. Exacto. Del griego theos, que significa Dios, y dike, que se traduce como justicia, razón por la cual la teodicea básicamente es la justificación de Dios. Se traduce de esa manera, justificación de Dios. Y la teodicea básicamente busca responder al planteamiento de si Dios es real, perfectamente bueno y omnipotente, ¿cómo puede existir el mal? Si Dios es bueno, es real, existe y es omnipotente, ¿cómo es posible que exista el mal? ¿Ha escuchado usted alguna vez esa pregunta? Bueno, el punto es que la respuesta que la palabra da para el problema del mal quizás no va a satisfacer la curiosidad de muchos. La respuesta bíblica que la palabra puede dar acerca de esto, lo que va a buscar siempre es reivindicar, cuando hablamos de reivindicar es argumentar a favor de la justicia de Dios. Siempre lo que la Biblia va a decir o va a mostrarnos es que Dios es un Dios justo. A pesar de que el mal existe, eso no niega que Dios sea justo, porque el planteamiento que muchos establecen es si el mal existe, entonces Dios no es justo. O Dios no es omnipotente porque entonces no puede derrotar el mal. Y eso es una premisa falsa. Entonces, se reivindica la justicia de Dios contra la acusación de que la presencia del mal en la creación muestra que Dios es injusto, impotente, ambas cosas, o que entonces Dios no existe, si esta situación es así. Vamos a ver algunos principios de la teodicea bíblica para que tengamos un poco más de claridad al respecto. Lo primero es lo siguiente: la Biblia nunca supone que Dios deba dar explicaciones sobre lo que hace. ¿Estamos claros con eso? De hecho, aparece Génesis, o empieza Génesis, y la palabra nunca explica por qué la serpiente está en el jardín del Edén. O por qué al final Adán y Eva terminan pecando en un mundo perfecto. La palabra no da explicaciones al respecto. Y no supone la palabra que Dios deba sentarse en el banquillo de los acusados, en donde sus criaturas estén juzgándolo a Él. De hecho, cada vez que en la palabra alguien ha osado en sentar a Dios en el banquillo de los acusados, Dios reprende a esa persona. Por ejemplo, lo tenemos en el libro de Job. Cuando Job se pone en esa situación de juzgar a Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Dónde estuviste tú cuando yo hice los cielos, la tierra, etcétera? Mostrando claramente que ninguno de nosotros tiene ese derecho de juzgar a Dios o de establecer este tipo de premisas cuando la palabra no nos ha mostrado claridad al respecto. Y siempre cuando viene este tipo de cosas, viene a mi mente Deuteronomio 28:28. Las cosas ocultas le pertenecen al Señor. No se nos pedirá cuentas por esas cosas, pero sí por todas las cosas que nos han sido reveladas. Entonces, mucho ojo, importante tener en cuenta esto de la teodicea, pero al final nosotros no estamos llamados a indagar sobre lo que la palabra no nos dice con claridad. ¿Ok? Entonces, la palabra no supone que Dios deba dar explicaciones sobre lo que hace, más bien establece que Dios es digno ¿de qué? De total confianza. Entonces, el hecho de que Dios no nos revele ciertas cosas no vuelven a Dios un Dios del cual no se deba confiar. Él es de absoluta confianza para nosotros, independiente de que hayan cosas que Él no nos explique, como esta. Entonces, ¿cómo es posible que el mal existe? ¿Cómo llegó el mal al jardín del Edén? Dios nos lo explicó. No necesitamos saberlo, porque claramente, vuelvo al tema de Deuteronomio, Deuteronomio dice, se nos va a pedir cuentas, es por lo que Él nos ha mostrado. Y lo que nos ha mostrado es lo que necesitamos para desarrollar una vida de piedad, una vida que le agrade a Él, y punto. Entonces siempre también viene a mi mente esa exhortación que Pablo le hace a Timoteo.
Dice, predica la palabra, evita estar en conversaciones y en cosas que de verdad te van a desviar del propósito principal de predicar la palabra, porque al final la palabra revelada, el evangelio, es lo que va a traer crecimiento y luz a la persona. Lo demás son meras especulaciones sobre la cual vamos a perder mucho tiempo y no nos van a edificar en nada. O sea, al final de cuentas, ¿en qué me edifica a mí saber cuál fue la razón por la cual la serpiente estuvo allí o no? O sea, no va a aportar realmente más allá de satisfacer una curiosidad intelectual. Punto. Ahora, tenemos Romanos capítulo 9, versículos 15 al 20. ¿Quién lo puede leer así de manera muy rápida? Romanos 9, 15 al 20. ¿Quién lo tiene? Por ahí, por allá, por allá. Leonardo ya lo tiene. Romanos 9, 15 al 20. Dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Tremendo. Muy importante eso. Y como les decía ahora que introducía este tema, la respuesta que la palabra nos puede ofrecer al problema del mal quizás no va a satisfacer la curiosidad de muchos. Pero ahí está la exhortación de Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos criaturas, ¿cierto? ¿Cómo es posible que, yendo a la figura del alfarero y la vasija, ¿verdad? La vasija pidiendo explicaciones al alfarero de por qué hace las cosas como las hace el alfarero. Dios es totalmente digno de confianza y Él no tiene por qué revelarnos absolutamente todo lo que nosotros quisiéramos que nos revelara, porque Él es soberano. Amén. Génesis 3, como les decía, también no explica el origen del mal en Satanás, ni cómo Adán y Eva pudieron pecar en un mundo perfecto. Dios estableció que el mal entrara a través de las decisiones voluntarias de criaturas morales. Entonces, por supuesto que si el mal está es porque Dios lo ha permitido. Porque quizás también en el mal entendimiento de esto se podría pensar que el mal es una fuerza paralela a Dios, que tiene la misma capacidad de Dios para ser independiente, etcétera. Pero realmente si el mal existe porque Dios ha permitido que esté. Entonces, si el mal entró en el jardín del Edén, entró también por soberanía del Señor. Dios permitió que el mal entrara a través de las decisiones voluntarias de Adán y Eva. Porque Adán y Eva pecaron porque decidieron pecar. Ustedes se dan cuenta después en la exhortación que Dios le hace a Adán y Eva buscan excusas. Entonces Adán culpa a Dios, ¿verdad? Y Eva culpa a la serpiente. Entonces Adán dice, la mujer que tú me diste hizo que yo pecara, culpando a Dios. Y esta dice, la serpiente me engañó. Pero al final ellos son exhortados porque los dos tomaron la decisión de pecar. ¿Ok? Seguimos. Otro principio de la teodiceea bíblica es que Dios es justo y bueno. Amén. Hermano, usted dijo amén así como si fuera algo que... Ok. Sí, Dios es justo y bueno. Para que a él le pagan mercadería justo y bueno, entonces... Dios es justo y bueno porque la justicia y la bondad son su naturaleza misma. Entonces no olvidemos esto, o sea, Dios no se niega a sí mismo. Entonces, Él es justo y bueno porque eso es parte de su naturaleza. Decir que Dios es injusto porque el mal existe es negar esta verdad. Ojo con eso. Miren lo que dicen estos pasajes rápidamente. Deuteronomio
32:4. ¿Quién lo tiene? 32:4 de Deuteronomio. ¿Quién lo tiene por allá? Snyder. Alguien que vaya buscando Génesis 18:25, otro busca Job, otro busca Santiago. Él es la roca, sus Ujú. obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Ujú. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Ok, claramente la palabra lo declara así. Génesis 18:25, Alex. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Ujú. Ok, Dios siempre va a hacer lo correcto. Entonces, una premisa bíblica. Job 34:10. Escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Ujú. Todopoderoso no puede hacer nada malo. Ok. Entonces, la existencia del mal no habla de un Dios malo, de un Dios injusto, de un Dios que hace lo incorrecto. No se niega en ninguno de estos atributos. Y Santiago 1:13, ¿qué dice? Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ok. Entonces, segunda premisa, Dios es justo y bueno. Tercer principio de la teodicea bíblica, el mal no es un poder, yo se los decía ahorita, el mal no es un poder paralelo al poder de Dios. Muchos de pronto pueden tener esa concepción, que el mal es como un agente independiente a Dios, seguramente no fue creado por Dios y está como a la par de él. Más bien, Dios usa el mal aún para sus propósitos divinos. Recordemos que estamos en el tema de la providencia divina. Entonces, en la providencia de Dios, Dios aún va a usar el mal y lo va a revertir para su propósito eterno. Yo les daba el ejemplo, un poco, de pronto le estoy robando un poquito la prédica al pastor Luis de este domingo, pero en la discusión que va a tener Pablo y Bernabé en Hechos 15, es una discusión que no está bien, porque ahí la palabra es clave en decir que hubo una gran altercado. Algunos dicen que incluso estaban a punto de darse trompadas, Pablo y Bernabé. O sea, no fue una discusión menor. Entonces, claramente hay algo que no debió haber pasado, pero aún a pesar de esa situación que no está bien, Dios la usa de alguna manera para que el propósito de expandir el evangelio al mundo gentil siguiera. O sea, no va a ser eso lo que va a detener el avance del evangelio. Entonces Dios aún usa lo malo para sus propósitos divinos. Por ejemplo, lo va a usar para exhibir su gracia y su justicia. Vamos a tener la lectura de Romanos capítulo 3, rápidamente. Romanos 3:26. ¿Quién lo tiene por allí? Le pasamos el micrófono, Cristina. Romanos 3:26. Todas estas citas son de Romanos, entonces no podemos quedar en esa carta. Romanos 3:26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los inclinaría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Ok, entonces el hecho de que, bueno, va a venir hablando mucho de cómo la ley muestra la maldad del hombre, el pecado del hombre. Dios va a usar esa situación de que el hombre es malo para exhibir su gracia, porque Él va a extender gracia a aquellos que le han dado la espalda a Él. Entonces es un ejemplo de cómo Él usa el mal y lo trae para sus propósitos divinos. Romanos 5:8. Romanos 5:8, ahí Pero mismo. Dios mostró el gran Ujú. amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ok, entonces está esta situación de que éramos pecadores y Dios manifiesta gracia a través de Cristo para que el pecador pueda ser traído por gracia hacia Él. Ok,
Vamos a leer en ese mismo capítulo 5, versículos 20 al 21. Allá. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Él coge la maldad del hombre para que su gracia se amplifique. Entonces, por eso entendemos donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, no es un agente paralelo a Dios, es que Dios está sobre el tema del mal y lo va a usar para sus propósitos divinos. Su gloria se va a manifestar aún a través de eso. Y Romanos 9:17, ¿quién lo tiene? ¿Acá? Pues la Escritura cuenta que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Entonces Dios usa a ese faraón que es malo en gran manera para que a través de él, de su corazón endurecido, se magnificara su gloria. Porque esa maldad del faraón va a hacer que el Señor manifieste a través de las plagas, a través de las diferentes acciones, que Él es el único Dios, el verdadero Dios. Entonces vemos cómo esa situación mala aún está cobijada por la soberanía de Dios. ¿Sí estamos claros allí? Entonces el mal no es un agente paralelo a Dios, al contrario, Dios lo usa. Número 1, para exhibir su gracia y justicia, pero número 2, para disciplinar al creyente también. Entonces tenemos la cita de Hebreos, capítulo 12, versículo 3 al 17. No la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero allí en todo ese pasaje que habla de la disciplina, vemos cómo hay detrás de ese pecado de nosotros, Dios lo va a usar para que Él pueda usar esa situación en la que estamos, para que a través de la prueba, a través de la disciplina, Él vaya formando carácter en nosotros. Entonces, como, no sé si es la ilustración perfecta, pero Dios domestica, ¿verdad?, esa situación malévola y la transforma para que funcione para su plan soberano. Entonces, eso hace de que el tema del mal, de verdad, lo veamos bajo la sombrilla de la soberanía del Señor. Pero también el mal, Dios lo va a usar para llamar la atención del incrédulo y propiciar un cambio de corazón. Vamos a Zacarías, capítulo 13, versículos 7 al 9. Y otra persona que me busque Lucas 13, 1 al 5. ¿Quién tiene Zacarías? Allá. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Ok, entonces Dios, a través de esa situación mala, Dios va a obrar justicia, ¿verdad? Pero también va a tomar de esa parte del personal que describe allí para disciplinarlos, para procesarlos y obrar un cambio en el corazón de esas personas. Lucas 13, del 1 al 5, ¿quién lo tiene? Alex. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Amén. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán.
Ok, listo. Ahora, por acá tenemos otro principio que ya viene siendo el último. Dios será finalmente reivindicado y los creyentes serán liberados por completo del mal. Porque una de las cosas que también tenemos que tener presente es que el mal, aunque existe, ya está vencido. Entonces, y el hecho de que exista en estos momentos no quiere decir que de alguna manera tenga algún poder para desbaratar o para echar atrás lo que ya Dios ha establecido. Entonces, lo que pasa es que todavía no vemos el clímax de la obra de salvación, que va a ser cuando Cristo venga por segunda vez y se cumplan todos los eventos finales, pero el hecho de que no hayan acontecido todavía no quiere decir que ya sean una realidad, y por ende no quiere decir que no sea una realidad que el mal ya está vencido. Como les decía, desde ya el mal está completamente acabado en la mente y el consejo soberano de Dios. Dios ya ve el mal como algo que no va a prosperar, que a pesar de que nuestra existencia todavía esté, ya claramente no tiene ningún futuro, como quien dice, ya tiene una fecha de vencimiento. En el futuro, el sufrimiento terminará en gloria para los creyentes y la prosperidad terminará en juicio para los impíos. Oiga bien eso. En el futuro el sufrimiento terminará en gloria para los creyentes. Es decir, ¿qué es esto? No sé qué está pasando aquí con esto. Ok. El sufrimiento que hace parte del problema del mal, en el creyente, aunque sea una realidad ahora mismo, se va a convertir en ¿qué cosa? En gloria. ¿Ok? Y la prosperidad que pueda tener el impío en estos momentos, al final se va a convertir en juicio. Entonces, aunque el mal esté alrededor nuestro, el mal tiene fecha de vencimiento, el mal, aunque esté alrededor nuestro, Dios nos muestra claramente que Él tiene control sobre ese mal y aún lo usa para formar nuestra vida, para disciplinarnos, para llamar nuestra atención, para aún al que todavía no es creyente, llamarlo al arrepentimiento. Pero al final de cuentas, a aquellos que ya son sus hijos, ese mal se va a convertir más adelante en gloria, porque a través de haber sufrido todo ese mal por la causa de Cristo, eso nos va a ayudar a crecer, ¿verdad?, en madurez, y va a ayudar a que cuando Cristo venga, de verdad haya en nosotros creyentes, iglesia que realmente se amolde a su voluntad y para su gloria. Amén. Pero para el impío va a ser todo lo contrario. Aunque el impío en estos momentos pueda estar próspero, al final su condición va a cambiar drásticamente. Ahí les dejo a Salmo 73, que es claro ese salmo para mirar esa verdad. Isaías 40. Y quiero que leamos Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. ¿Quién tiene Habacuc? Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Ok, o sea, sin lugar a dudas, ya el mal está vencido. Aunque parezca que se demore, aunque parezca que este mundo sucumbe cada vez más ante el mal ya es algo que tiene fecha de vencimiento. Amén. Si nosotros sufrimos, si nosotros somos afectados por lo malo que hay en este mundo, recordemos que todo está bajo la soberanía de Dios y que Dios, si permite que cosas malas nos acontezcan, aún allí podemos ver que esas cosas son permitidas para formación nuestra. Entonces eso tiene que ayudarnos no a desesperarnos, sino a poner la mirada en un Dios que está por encima de ese problema del mal. Amén. Amén. Con esto terminamos el día de hoy, mis hermanos. Todo lo que era doctrina de Dios o teología propia. Y como les decía a los que llegaron temprano, hermanos, llegue temprano, ¿verdad?, para que no se pierda de nada lo que decimos desde el minuto 1.
Pero ya dentro de 15 días ustedes van a empezar la tercera unidad de Cristología. Va a ser con el pastor Haider. Van a tener 2 clases con el pastor Haider de Cristología. Creo que el viernes, a más tardar, tenemos el video de esta clase. Y con el video de esa clase se va a subir ya el material de Cristología. Entonces ustedes saben que siempre se les manda material anticipado, lecturas, talleres, preguntas para que ustedes puedan antes de la primera clase de Cristología ya tener mucha más claridad sobre qué implica la Cristología. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que podemos meditar en tus atributos.